¿Sabías que hace varios años un hato de cerdos endemoniados se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó? Sí, así como lo oyes. Se trata de la historia del endemoniado gadareno. Recordemos o aprendamos esta historia. Si aún no has oído de ella, mientras pintamos cerditos, chanchos, cochinos, porcinos, puercos, gorrinos, marranos o como les digas, de barro. Aquí coloqué la base. Fueron varias capas. Probando la cámara. Bienvenidos a este video grabado hace 2 años y editado por mí 2 años después. Lo menciono en el video pintando a Ansiedad en una chaqueta de jean. Si lo quieres ver, acá te dejo el enlace. Alcancías transformadas en personajes. Pintemos a Goku. Bueno, comencemos a pintar y también a contar. Después de los discípulos haber estado muertos del susto, pero a la vez asombrados porque el viento y el mar le obedecían a Jesús, llegaron a Gadara, ciudad cercana al mar de Galilea. Cuando llegaron Jesús y los discípulos a la orilla, les salió al encuentro un hombre totalmente desnudo, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y su vivienda eran los sepulcros o cementerio o lugar específico donde se entierran los muertos. El endemoniado, al ver a Jesús, gritó muy fuerte y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Le rogaba al Señor diciendo: ¿qué tienes contra mí? No me atormentes. No me atormentes un demonio que atormenta. O sea, un demonio le está diciendo a Dios que no lo atormente. Porque ustedes saben por qué, ¿no? Entonces, les ilustro. Esto ocurrió debido al mandato de Jesús hacia el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo estaba atormentado de esta manera. También le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impulsado por el demonio a los desiertos. Aquí ya hemos pintado poco a poco a Goku, su ropa, cabello, cara, manos y pies. También hice una en forma de cebrita, como se puede observar al fondo, y un tipo de vaca plateada. Esto fue un paréntesis, sigamos con la historia. Resulta que Jesús le preguntó a aquel hombre: ¿cómo te llamas? Y él le respondió: Legión, porque eran muchos los demonios que estaban dentro de él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Estaban amañados haciendo estragos acá. Más bien le rogaron que los dejase entrar en un hato de cerdos, en un hato de muchos cerdos que comían en el monte y estaban en ese momento allí. Jesús les dio permiso. Los demonios salieron de aquel hombre y entraron a los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. En ese momento, los que apacentaban los cerdos salieron corriendo, huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos de lo que había sucedido. Pues imagínense, ese montón de animales, como 2000, todos en el agua, uno tras otro, ahogándose. Claro, toda la ciudad, cuando vieron a Jesús, le rogaron que se fuera de sus contornos. Pero cuando toda aquella multitud llegó, se dio cuenta que el que había tenido la legión estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, pues ya estaba cuerdo. Todos tuvieron miedo, todos tenían gran temor. Querían que Jesús se fuera. ¿Por qué? Quizás temían que la ciudad entrara en ruina. ¿Fue mucha la pérdida económica? Incertidumbre sobre el futuro quizás. Preferían lo conocido, incluso con el peligro que representaba el hombre poseído.
La incapacidad de comprender la magnitud espiritual no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que aquel hombre que se hería con piedras a sí mismo, que hacía pedazos y desmenuzaba grillos y cadenas, quería estar con Jesús, con el que lo había librado de todo el mal y el peso que cargaba hasta ese día. Le rogaba que lo dejara estar con él. Pero Jesús, entrando en la barca, no se lo permitió y lo despidió diciendo: vete a tu casa y cuéntale a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, de estudio. Cuéntale a todos los tuyos de las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a publicar las grandes cosas que había hecho Jesús con él por toda la ciudad. Y todos se maravillaban. Bueno, acá ya estoy terminando a Goku. Le hice los bordes, los retoques, su rostro, la correa. Para por último, con hojas reciclables, proteger la mesa y así sellar con un spray. También hice un oso polar personalizado con el nombre, en este caso, de la niña. Algunas partes, como los ojitos, requieren de un mayor detalle y atención. Para esto se requiere un pincel más delgadito. Y después de escuchar la historia de este hombre y su legión, ¿crees que tienes demonios en tu vida? Sí. Todas esas cosas que te atormentan y no te dejan en paz, aquellos conflictos internos que solo tú conoces y quizás te avergüenzan, o luchas emocionales, tal vez las dichosas heridas de infancia que inconscientemente influyen de manera negativa en nuestra vida adulta, o por qué no, alguna adicción, miedos, inseguridades, ira, resentimientos, amarguras, depresión, ansiedad, egocentrismo, materialismo, autosabotaje, creencias limitantes, orgullo, arrogancia, todo esto y de pronto mucho más que hace nido en nuestra vida y nos esclaviza. Hoy te invito a que clames a Dios, al que tiene todo el poder, y en vez de ser tú, sean los marranos endemoniados. ¿Sabías que hace varios años un hato de cerdos endemoniados se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó?